compañeros y profesora hoy vienen a exponer el equipo 7 y no el de Naruto sino el de la clase de Derecho Civil, obligaciones de cuarto semestre de Unimeta. Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Joseph Prieto y hoy les voy a hablar sobre la cláusula penal. ¿Qué función tiene la cláusula penal? La función de la cláusula penal es sancionar o penalizar a la parte contractual que incumple con el contrato. La cláusula penal o el contrato estipula unos acuerdos. ¿Qué acuerdos son? La parte que incumpla el contrato será sancionada con una pena. La parte que entregue algo fuera de plazo o realice algo fuera del plazo estipulado en el contrato requerirá una pena. La parte que haga algo defectuoso o entregue su labor mal hecha, esta también será sancionada. ¿Dónde podemos encontrar el significado o la función de la cláusula penal? En el artículo 1592 del Código Civil. La cláusula penal tiene algunas características. ¿Qué características? Son la liquidación contractual o anticipada o el cumplimiento de las obligaciones. La liquidación contractual anticipada, ¿a qué se refiere? El contrato debe estipular una liquidación a la parte que probablemente vaya a ser afectada en este contrato. Entonces se estipula un pago o una indemnización para que esta parte, cuando no se cumplan las obligaciones, tenga este recaudo para que pueda ser indemnizada, ya que las labores que se estipularon en el contrato no fueron realizadas. El cumplimiento de las obligaciones. En fin, el contrato se estipula para que se cumplan las obligaciones, y pues si no se cumplen las obligaciones se van a requerir una liquidación contractual para que las obligaciones que no se cumplan no resulte tan afectada la parte que conlleve el problema. Estas se pueden encontrar en unas consideraciones en el Código Civil, en el artículo 1595, y ahí se encuentran las consideraciones que se tienen para esta cláusula penal. Bueno, tenemos la cláusula penal moratoria. ¿Qué nos quiere decir esta cláusula? Primero es que la cláusula penal moratoria tiene como finalidad indemnizar a la parte afectada por la mora en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Es decir, que cuando el contrato se cumpla, pero se cumpla extemporáneamente, la parte cumplida debe ser indemnizada por la parte incumplida. Por otra parte, tenemos la cláusula penal compensatoria, que esta tiene como finalidad compensar por los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, que viene a cumplir la función de indemnización. Es decir, que al incumplir el contrato se causa un perjuicio a la otra parte, perjuicio que debe ser compensado en la forma en que se hayan acordado en el contrato mediante la cláusula penal. No es necesario que en el contrato se haga esta distinción. Es suficiente con aludir de forma general a la cláusula penal. Lo que sí se recomienda precisar es que la cláusula penal se causa por cualquiera de estos elementos. El primero es el incumplimiento, que es la acción legal en donde el acuerdo vinculante o intercambio negociado no es respetado por una o más de las partes del contrato, por mal desempeño o interferencia con el desempeño de las otras partes.
Y tenemos la otra que es el cumplimiento defectuoso o parcial, que es cuando el acreedor puede rechazar la oferta de un cumplimiento parcial que se le haya dado en la oportunidad en la que debe cumplirse la obligación, independientemente si el deudor garantice o no el cumplimiento del resto de la obligación, a menos de que el acreedor carezca de interés legítimo para el rechazo. Bueno, tenemos el valor de la cláusula, que nos dice esto, que en desarrollo del principio de la voluntad y libertad contractual, las partes pueden pactar con libertad el monto o valor de la cláusula penal. Pero el legislador limitó este valor para evitar cláusulas abusivas, según lo señala el artículo 1601 del Código Civil colombiano, que tiene como título Cláusula penal enorme, lo cual se las estoy proyectando acá en la imagen. Nos dice que cuando por el pacto principal una de las Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Garzón Gutiérrez y hoy les voy a explicar la proporcionalidad de la cláusula penal. La proporcionalidad de la cláusula penal. Esta abarca con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas dentro de un contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley ha previsto que las medidas de carácter sancionatorio se pactan de un común acuerdo, contenidas en la cláusula penal pecuniaria. ¿Esto es para qué? Para que la eventualidad de un cumplimiento total, parcial o defectuoso de una de las partes, la parte cumplida puede haber resarcido los perjuicios que sufra como consecuencia del incumplimiento presentado. En el campo de la contratación estatal existe una historia relativamente corta, que frente a las disposiciones que reglamentan los contratos de la administración, se suscriban con contratistas particulares, disposiciones que estén cada día más cerca de tornarse en igualdad de condiciones con la contratación privada. Como bien lo indica la Ley 80 en su artículo 131, la contratación pública se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, razón por la cual es indispensable conocer la legislación privada en materia de contratos por ser la fuente legal directa de las obligaciones de las partes, para las partes. A continuación les explico la cláusula penal y cláusula de incumplimiento. El artículo 1592 del Código Civil establece que la cláusula penal es una disposición contractual mediante la cual las partes se comprometen a pagar una penalidad cuando alguna de ellas no cumpla con su parte del contrato. Esto es útil para dos cosas. La primera es para que de alguna manera a prever los perjuicios de este incumplimiento. Además de ello, es evitar que se tenga para probar la culpa cuando lo único que se debe probar es el cumplimiento del contrato. Cuando se establece la cláusula penal si bien para perjuicios como mora, como tal debe aclararse si lo que se desea es el cumplimiento del contrato, tenemos que evitar que la parte que incumpla se lave las manos con solo pagar la indemnización y no cumpla con la obligación, la cual se comprometió a través del documento. Por lo cual es importante dejar establecido que se exige en el cumplimiento del contrato, cuando aún no esté el pago de la cláusula penal, si este es nuestro objetivo. La única forma que se exima al incumplir sobre el cumplimiento del contrato pagando la cláusula penal es cuando en el mismo contrato se establezcan las arras del retrato. Según el artículo 1859 del Código Civil, este permite que la parte que incumple deshacer el negocio simplemente con el pago de la obligación general. No así ocurra dentro de los contratos del comercio, los cuales según los artículos 865 del Código de Comercio establece que son las arras o la cláusula penal, que las arras y que la cláusula penal no pueden existir sobre el mismo contrato. ¿Esto qué establece? Esto nos dice que en el artículo es que cuando se establecen las arras se entiende que se puede retractar antes de que surta como el cumplimiento de algunas de las obligaciones por parte de alguna de las partes, valga la redundancia. Pero ¿qué sucede si ya se ha ejecutado algunas de las obligaciones por una de las partes que no puede hacer el retracto, sino que en efecto ya se pagaron unas arras? Estas deben perderse o doblarse en caso de que usted sea la parte incumplida. En el artículo 867 del Código de Comercio
establece que cuando se estipula la cláusula penal, se entiende que las partes no pueden retractarse o que en efecto deben darse el incumplimiento del contrato o pena de este pago. Indemnización por daños y perjuicios en la cláusula penal. En esta última existe la naturaleza indemnizatoria de los perjuicios que se causan por el incumplimiento. Las partes de la cláusula penal liquidan anticipadamente los daños y perjuicios en el incumplimiento de los contratos. En el proceso judicial no es necesario probar un perjuicio, ya que viene inmersa a este. La cláusula penal tiene una prestación indemnizatoria en la cual hay un convenio entre dos partes, por lo tanto no es necesario probar los daños. Es más fácil probar el incumplimiento de una obligación que los perjuicios recibidos en el incumplimiento. Es importante resaltar acá el artículo 1600 del Código Civil, que dice: no podrá pedirse a la vez la pena ni la indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado expresamente así, de esta manera. Y para pedir indemnización por perjuicios es necesario probarlos. La cláusula penal y la obligación de cumplir el contrato. En los contratos hay dos partes interesadas en hacer un negocio. Una se apremia y la otra se obliga a cumplir con el contrato cuando ésta se niegue. En el artículo 1594 del Código Civil dice que antes de el deudor constituirse como en mora, el acreedor no puede demandarlo sino por la obligación principal. Esto quiere decir que si no se ha cumplido el plazo de vencimiento, no se puede exigir la cláusula penal. Una vez vencido el plazo, se puede exigir o la cláusula penal o el cumplimiento del contrato. Además, en el contrato se puede expresar